Bueno, buenas tardes. Damos paso a la segunda mesa, dedicada al tema de la relación entre discapacidad y curaduría. Voy a proceder a presentarme, Sergio Villalobos Rumenot, de Chile. Voy a simplemente hacer el discussant de esta mesa. Voy a tratar de incitar un poco el diálogo y quiero advertirles desde el principio que si ustedes necesitan intervenir o hacer una pregunta pueden interrumpir cuando quieran, porque a diferencia de los formatos tradicionales, no vamos a escuchar ponencias largas, sino que un diálogo, ¿cierto? Que es una forma de pensar en equipo de manera colectiva que se va a ir configurando en la medida en que vayamos intercambiando. Por tanto, ustedes están absolutamente invitados a hacerse parte de ese proceso. Voy a hacer una pequeña semblanza de cada uno de nuestros invitados, ¿no? El señor Cuauhtémoc Medina, de Ciudad de México, doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones de la Galería Tate en el Reino Unido. También es miembro de Teratoma AC, grupo independiente de críticos, curadores y antropólogos. El año 2012 fue premiado con el Walter Hobbs Award for Curatorial Achievement de la Mennel Foundation. Desde marzo del año 2013 es curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Ha curado, entre otros, Cuando la Fue mueve montañas, de Francis Allies, 2002, y la intervención de Teresa Margolles, ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, el año 2009, para el Pabellón de México en la 53 ABA Bienal de Venecia. El año 2012 fue curador de la Bienal Manifiesta 9 de Deep of the Modern, que tuvo lugar en The Ghent, Bélgica. En noviembre del año 2017 fue designado curador en jefe de la 12ª Bienal de Shanghái, y entre sus publicaciones recientes se encuentra Abuso Mutuo, ensayos e intervenciones sobre el arte postmexicano, que yo tengo la suerte de haber leído y me pareció espectacular. Escribe con regularidad la columna quincenal Ojo Breve del periódico Reforma en la Ciudad de México y no sé si será el primero en hablar, pero está a mi extrema derecha, en términos geográficos, no políticos, espero. Nuestra segunda invitada es Paloma Oliveira, que como ustedes ya saben es la responsable de la organización de la muestra de artistas en el Centro Mexicano Brasileño de Arte y además es una de las personas que ha organizado junto con Beatriz esta ocasión de reflexión, ¿no? Paloma Oliveira es de Sao Paulo, licenciada en Artes Visuales, especializada en Audiovisual, en Arte Contemporáneo y maestra en Arte Contemporáneo por la Universidad de Sao Paulo. Su desempeño multifacético abarca los campos de la producción, curaduría, gestión, educación. Sus proyectos enfatizan la creación de acciones de empoderamiento social. El año 2014 conceptualizó y gestionó el proyecto Híbrida, llevado a cabo en Brasil y México, logrando vincular distintos sectores de la sociedad: academia, público, privado, artístico y científico. Las últimas residencias artísticas enfocan su objeto de estudio en las comunidades no urbanas y a repensar activamente el derecho a la ciudad a partir de la integración de las técnicas y tecnologías en ambientes no urbanos. Actualmente es la jefa del Departamento de Museografía, Física y Digital y para todos y todas y todes del Laboratorio Arte Alameda. El año 2017 curó la exhibición Transmutación, Alquimias del Espacio del artista Jaime Lobato. Es la curadora de la muestra colectiva de La Norma al Nombre, organizada por el Laboratorio Arte Alameda, junto con 17, que se exhibe en el Centro Cultural Brasil-México y que es parte de este coloquio. Y después al medio, la presencia ineluctable de Tania Edo, a quien conozco hace muchos años afortunadamente, que me ha invitado varias veces al laboratorio. Actualmente ella sigue dirigiendo el Laboratorio Arte Alameda, fue directora del Centro Multimedia del CENAR del año 2004 al año 2007, espacio en donde trabajó desde su inauguración el año 1994. Ha sido becaria del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el área de los nuevos medios y de la Fundación Rockefeller Ford MacArthur. Ha participado como ponente en foros internacionales como ISEA, International Symposium on Electronic Art, Repercute en la Universidad de California, Los Ángeles, y Artec Media en Madrid, España. Ha realizado y participado en distintas publicaciones como Tecné, Arte, Pensamiento y Tecnología, con Aculta 2003. El año 2010 formó parte del PADEN, Programa de Alta Dirección de Museos. Realizó estudios en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, una licenciatura en Educación Artística en la ESEI, Escuela Superior de Arte de Yucatán, entonces ESAI,
y actualmente lleva a cabo una investigación en educación artística acerca del rol de los conflictos intelectuales entre arte, ciencia y tecnología en la transformación de los paradigmas contemporáneos. Esos son nuestros lujosos 3 invitados de hoy y, como les decía, el tema es la relación entre arte, discapacidad y curaduría, ¿no? Y cuando a mí me dijeron que presentara esta mesa y que tratara de incitar un poco el diálogo y la conversación, me pareció un poco sospechoso y un poco problemático, porque por un lado la palabra discapacidad supone que nosotros ya tenemos un sobreentendido respecto a qué podría ser esto, ¿no? Y tenemos a identificar la discapacidad con una cierta representación social, una cierta precariedad, una cierta precarización. Y por otro lado, pensar la curaduría en relación a la discapacidad parece ser algo así como una especie de demanda humanista por reconocimiento y por representación. Y no habría cosa más triste que reducir el problema de la relación entre discapacidad y arte que imaginarse algo así como una especie de teletón, ¿cierto?, de la curaduría, ¿no? Démosle más espacio, ¿no? O reducir simplemente esta relación a una cuestión Ok, ¿repito todo el principio? Ok. Es decir, evitar un poco la cuestión humanista, ¿no? La cuestión de pensar la discapacidad y la relación con el arte como una cuestión estrictamente vinculada a las luchas por el reconocimiento formal o liberal, ¿cierto? Y pensarla solo como luchas por la representación, ¿no? Porque en el fondo lo que está puesto en cuestión acá, en términos de la noción política y no técnica de discapacidad, como se dijo en la mesa en la mañana, ¿no? Pensar la discapacidad como una categoría política, ¿no? Implica no solo una lucha por la representación, sino una lucha por las formas mismas de la representación, ¿no? Eso inmediatamente rompe con el horizonte liberal de administración de los conflictos, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no?, mi pregunta para los curadores, ¿no?, es cómo hacerse, cómo entrar en relación o cómo pensar la relación entre el trabajo curatorial, ¿cierto?, y la producción estética o la producción artística, que es fundamentalmente una producción que tiende a producirse como organización, ¿cierto?, de los sentidos. Cómo pensarla sin caer, por un lado, en la reducción técnica de la representación del arte de discapacitados, ¿no?, o de la curatoría de discapacitados, por un lado, ¿no?, y por otro lado hacerse cargo de la discapacidad como categoría política, no como una categoría adscriptiva, técnica, ¿cierto?, identitaria. Ayer en una de las discusiones que se dieron en el momento previo a este coloquio, alguien mencionó la idea de que la ceguera no es exactamente la no visión absoluta, ni de que la visión era la absoluta falta de ceguera, sino que era una cuestión de intensidades y grados. En última instancia, el ojo es algo así como un velo que interrumpe la plena fluidez de la luz, ¿no? ¿Hasta qué punto la categoría de discapacidad tiende a ontologizar una cuestión que tiene que ver más bien con definiciones políticas del cuerpo normal? O si ustedes quieren decirlo en términos un poco más abstractos, hasta qué punto la noción de lo normal es una construcción a posteriori de lo que ha sido determinado ya como una desviación. Es lo que, por ejemplo, Georges Canguilhem, un biólogo francés de los años 60, llamaba, ¿no?, la relación dialéctica entre lo normal y lo patológico, ¿no?, demostrando que lo normal siempre es una construcción a posteriori, ¿cierto?, normativa y prescriptiva en términos, ¿cierto?, reconstructivos, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿hasta qué punto la relación entre curatoría y arte discapacitado rompe con el momento humanista, un momento del reconocimiento? ¿Hasta qué punto es más que una mera lucha por la incorporación para que quepa, digamos, el arte discapacitado dentro del formato tradicional de la representación? ¿Hasta qué punto es posible distinguir una curatoría crítica de una curatoría neoliberal, más bien adaptada a los formatos de tráfico del arte contemporáneo, producto de los procesos de globalización, bienalización, etcétera, 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 ¿no? Una tercera cuestión que parece ser muy importante en las discusiones sobre arte y discapacidad tiene que ver con la restitución de la noción de cuerpo como campo de batalla, ¿no? Un cuerpo como campo de batalla, pero ya no, digamos, mediado por la especie de fascinación con el cuerpo como cuerpo vacío, cuerpo deseante propia de los contextos franceses de los años 60 y por supuesto latinoamericanos de los 80, ¿no?, sino el cuerpo averiado, el cuerpo roto, la acrobacia del cuerpo roto en su puesta en escena como una teoría incompleta del ser, ¿no? De una u otra forma, si el arte tiene la doble función de romper la distribución de lo sensible, para recordar a Rancière, pero también de confirmarla,
Es decir, si el arte siempre puede ser presa de una función policial, pero también de una función política, ¿no? Es decir, de una apertura, pero también de una clausura, ¿cómo pensar ahí el ejercicio curatorial en relación al cuerpo, sin restituir una idea de cuerpo balanceado, organizado, normal, ¿ah? Que, entre otras cosas, también terminaría por restituir un concepto de arte o de obra de arte que está absolutamente deconstruida en la tradición del pensamiento teórico crítico del arte en el siglo XX, ¿no? ¿Hasta qué punto todavía es posible decir que se trata de arte en términos generales o que la categoría misma de arte funciona cuando estamos hablando de una serie heterogénea de prácticas, de intervenciones, de formatos, ¿cierto? Que cada una de ellas son indisciplinadas respecto con el modelo de las fine arts o las visual arts o de las plastic arts o de la estética tradicional, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces esta relación con el cuerpo como cuerpo averiado impone, ¿cierto?, romper con la anestesia que es propia del discurso estetizante y oficial del Estado o de algunas instituciones transnacionales de poder hoy en día, ¿no? Pensando en todo esto, además, porque esto es tan amplio que uno no puede reducirlo a un tipo de discapacidad ni por el estilo, recordaba ese famoso cuento de Borges, ¿no? Funes el Memorioso, que es un cuento interesante porque a partir de un accidente, ¿no? Funes, que es siempre un tipo medio raro de un pueblecito pequeño de Uruguay, se fractura la columna y queda tullido. Pero junto con fracturarse esa columna también adquiere una memoria infinita. Sin embargo, esa memoria infinita le impide pensar, porque con la fractura de la columna también se fractura su esquema categorial. Es como si el sujeto kantiano trascendental que organiza la experiencia ya no trabajara más, ¿no? También se acuesta al lado de él en esa cama a aprender de memoria latín. Y entonces, Funes, que es el poseedor de una memoria infinita, recuerdan que Borges dice, se demora un día en reconstruir un día, ¿cierto? No puede pensar, dice Borges. Al igual que una especie de Zaratustra cimarrón y vernáculo porque es un Zaratustra moreno del Uruguay, no puede pensar. ¿Ah? No puede pensar de acuerdo al esquema del sujeto trascendental kantiano, que es el modelo del sujeto moderno por excelencia, ¿no? ¿Hasta qué punto el arte no fue siempre una anarquía de los sentidos que puso en cuestión la representación de ese sujeto moderno? ¿Y hasta qué punto la curaduría podría abrirse, más allá de ser simplemente una pura confirmación policial del régimen de la ciudadanía contemporánea, hacia una práctica crítica que potencie esa anarquía de los sentidos, ¿no? Entonces, yo simplemente con esas 4 preguntas quisiera abrir para ver qué puede pasar acá, ¿no? Y vamos conversando entre todos. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación porque ¿está parado? Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Estudios de 17, porque en realidad el ponernos en relación con esta pregunta, en un primer momento me parecía que era un campo donde no había un punto concreto que abordar y de pronto en los días pasados ha venido ocurriendo que se me aclararon a mí una serie de cuestiones y que tienen que ver con plantearnos cómo esta interpelación del lugar del concepto y la condición de la discapacidad ingresa en el campo de representación del arte y particularmente de la práctica de la curaduría, en realidad podría servirnos para plantearnos en un lugar donde las cosas son ya sea todavía muy emergentes o especulativas, algunas de las condiciones con las cuales de pronto una determinada condición, una interpelación a la normalidad y a la mayoría, un desprendimiento de la generalización, adquiere un sitio de representación artística. Para mí, un poco separándome de lo que estaba diciendo Santiago, Sergio, no me parecería inmediatamente evidente que nuestro problema es regular en este momento cuál es la legitimidad o no de determinada representación. Nuestra pregunta es, creo yo,
cuáles son las condiciones de representación y qué clase de operación de representación estamos llevando a cabo, en la medida en que, a pesar de que es un murmullo subordinado, la discapacidad es un elemento de representación cultural, es un elemento de representación artística en un cierto lugar y un cierto grado. Yo pensaría que si uno preguntara cuáles son las condiciones de representación de esta condición, se antojaría que podría haber tres totalmente diferenciadas posibilidades. Una que es totalmente operativa y por economía intelectual decidí ponerle un título que es el artista como outcast. Está totalmente instalada en nuestra cultura. Las heridas, las limitaciones, los accidentes, el dolor, la exclusión, en una variedad de modalidades, aparecen como un argumento insistente, repetitivo y formidable en la representación popular, pero a veces también académica, de la consistencia del artista. Es decir, sin que eso genere una agrupación o una clase, tenemos una constante multitud de argumentos, biografías y explicaciones que atribuyen a una determinada condición una expresión. Es decir, no solamente caen dentro de la tara general de describir al artista como el resultado de una falla en buena medida transfigurada en talento, lo cual tiene grados de inteligencia o banalidad que van de las biografías de Van Gogh al concepto de Adorno de una subjetividad dañada, para poner en claro que este es un terreno importantísimo, el que una figura de la relación negativa que estética y cultura guardan en la época moderna y en la situación de confusión contemporánea, mantiene como un rango de explicación y de atención crítica la relación entre la traba, el accidente o la falla del autor y el efecto en la obra. Esa, por supuesto, condición de un accidente subyacente no se postula de manera explícita, aunque de manera totalmente ideológica sí, como un concepto generalizable. O sea, no conlleva a tratar de colocar la figura artistas sifilíticos como un dispositivo curatorial, a menos que ocurra en la forma de la parodia y la crítica, o de la pregunta. Entonces, quiero tratar de decir que en esos términos, esta es una condición de la representación que aparece por la vía de lo occidental, pero que es muy poderosa en la medida que el arte lo seguimos construyendo en relación de una divergencia y una transformación. Una segunda categoría que me parece a mí totalmente operativa y vigente está más bien construida sobre el lado de la excepcionalidad. Y la voy a llamar, porque tiene una prosapia histórica, malgré tout. Hay dos momentos históricos que yo creo que varios de ustedes deben tener en su memoria, una composición para mano izquierda de Ravel, y la anécdota sobre Jesús Contreras, el escultor mexicano, que deriva también en una composición para mano izquierda de Manuel M. Ponce, que para centrarme en Contreras afirma, aparentemente como un mito falso,
bastante complicado que no pude deshacer leyendo los libros, que él hace la figura de una mujer encadenada, esclavizada, apetecible, que estaba localizada enfrente del Palacio de Bellas Artes en la Alameda, y que la mayor parte de los mexicanos adolescentes pasaron alguna vez la mano por encima, hasta el punto que hubo que meterla al museo, porque el desgaste ya era significativo, y dejar una copia, que tienen como base histórica la idea de que en un accidente, eso es cierto, Contreras pierde la mano derecha y en una demostración de maestría extraordinaria produce esta escultura con la mano izquierda. Quiero afirmar que existe la categoría insistente pero excepcional dentro del gremio, más que en una representación popular extendida, encontrar necesario elogiar, enmarcar, estudiar, definir la excepcionalidad de talento y, sobre todo, de habilidad que un artista sometido a una condición de daño aborda superando la norma de representación, haciendo maestría de la falla. Y esta figura histórica se repite. Yo creo que las investigaciones que para hablar desde la óptica de la casa, hace tiempo Benjamín Mayer nos entregaba sobre Eugene Béjart, el fotógrafo ciego, caen perfectamente de la categoría de Malgré Tout. La importancia que Carmina Hernández tenía en el campo de la pintura de los 80, 90 en México y la habilidad de sus monotipos cae en la figura de el reconocimiento profesional de pares y de críticos acerca de esta demostración del vencimiento de la habilidad, de la dificultad. La alquimia de quedarse ciego siendo un artista, un pintor no visto por nadie y de pronto convertirse en una mercancía de cierto octanaje, como ha sucedido recientemente con Alonso, es parte de ese juicio. Es decir, estamos ante un juicio estético muy concreto que yo plantearía que no se transporta a la escena del reconocimiento público, aparece curiosamente como un tropo de reconocimiento profesional. A mí me intriga, no lo había pensado jamás, por qué permanece en ese ámbito de reconocimiento profesional, guarda una dignidad categorial que no queda maltratada con esta suposición de una estructura asistencial, en donde la demostración de ese surplus queda al mismo tiempo como un desafío técnico, teórico, estético, adquiere una representación en el lado muy diversamente representado de la destreza y la calidad, y se registra crítica biográfica y teóricamente como excepcionalidad. Estoy tratando de insistirles como estas dos formulaciones están totalmente vigentes y vivas y operan en distintos registros, lo cual agradezco la invitación de esta sala, el ponerme frente a la idea de pensarlas. Hay una tercera que creo que es donde están localizadas las inquietudes de Sergio, que con mala leche voy a llamar El año de la bestia, acordándome de una película formidable española en donde hay una rebelión de discapacitados, que debería, y más allá de mi mala fe más o menos reconocida, es importante para mí que en esa película existe esa representación, o sea, es una representación social localizada en una obra, no tengo que inventar una alucinación, hay una alucinación disponible, que precisamente establecería la pregunta de en qué momento, bajo qué condiciones, de qué forma se podría producir una transición
de la inscripción de una condición bajo las otras dos formas de reflexión o de precisión crítica, a lo que voy a llamar una politización. ¿Cuál sería el salto que podría haber en la producción de la representación del discapacitado como un agente cultural, o en la toma de posición de la discapacidad como una exigencia de representación cultural? Y aquí entramos en un terreno cabalmente clave de la política curatorial, que es la pregunta por cómo se politiza la minoría. Minoría en el sentido de un grupo específico. La primera condición de ese paso es el que un grupo de sujetos con una variedad de condiciones diversas acepten o se les imponga una categoría general. Voy a acusar que ese es el resultado posible de esta mesa. O sea, el establecer o imponer, las dos cosas no, en mi lamentable, cínica noción de lo político, no pueden ocurrir sin una cierta vinculación. La producción de grupo y la reivindicación de identidad, en mi opinión, contra mucho de nuestras representaciones emancipatorias, son dos cuestiones que están entreveradas y hay que operar, si uno quiere operar políticamente de veras, dentro de esa revoltura. Y cuando alguien opera políticamente de veras, lo hace. Tendría que pasar por establecer esa categoría. Voy a decir que en el campo deportivo eso ocurrió. O sea, el que tengamos toda una cadena de ligas y de juegos y de competencias que culminan en un Paralímpicos, implica que ahí ocurrió una politización de la representación. Pero lo primero que tendría que ocurrir es que en lugar de los lugares subordinados que les expliqué, la pregunta, yo me imagino que teóricamente falsa, de ¿qué hay en la escritura de Beratín y en los murales de Orozco que derivan de no tener un brazo? Es la de la expresividad. O la pregunta de la excepcionalidad de una producción intelectual sin capacidad de habla, Hawking. Tendría que ocurrir que de pronto esa excepcionalidad se borre para generar un conjunto. Yo desconozco si, más allá de la elaboración de la pregunta, y por eso acuso a esta mesa de ser parte de un proceso sin que sepa si eso es un proyecto, tendría que primero generarse la noción de discapacidad en el campo artístico. Y podríamos o no tomar partido por resistir a esa formación, para bueno, para crítico o para malo. Y luego tendría que adquirir un sentido de argumentar y formular el reclamo de su exclusión, porque eso es lo que logró el Paralímpico. O se establece una argumentación absolutamente creíble, pero que antes no existía, de que es necesario tener una categoría específica de carrera en silla de ruedas para poder medir cierta excepcionalidad atlética. Tercer lugar, dentro de estas condiciones de politización, tendría que argumentarse que la demanda de exclusión debería producir un saldo crítico social benéfico. De momento, con la disculpa o el intento de protección de que no he tenido más que 3 días para pensar esta cuestión, no veo razones para avanzar en ese lugar desde el punto de la representación que canallamente voy a hacer de la institución. O sea, a nombre de la institución afirmo que a menos que haya una presión social
que politice esa construcción como demanda, no habría motivos a la institución para simular esa conjunción. Cuando nuestros problemas de representación están localizados en las otras dos categorías. Es decir, ¿qué lugar tiene significativo el momento de exhibición del vencimiento de la dificultad para generar dialécticamente lo contrario? ¿Y qué lugar tiene la aducción de que hay cierta expresión o cierta significación en una producción que proviene de condiciones diferenciadas? Gracias. Wow, primero, así, es un absurdo honor estar acá en esa mesa. Muchas gracias. Pero me encanta también oposiciones, entonces la verdad ya anuncio que voy a oponer a la oposición, que levanta creo que los 4 personajes y los otros tantos centros que están a frente. Muy interesante que Cuauhtémoc empiece hablando de representación, que en general es la primera cosa que nos toma desde el arte. Les explico un poco desde dónde surge mi concepción del papel, del rol de la curaduría, que es un poco donde vienen las inquietudes de Sergio. Y me encanta justo porque Sergio enuncia desde 2 tópicos que para mí son fundamentales, que es a partir de la técnica y de la política, y que yo, que hablo mucho del quehacer, hablo mucho del papel del artista, de la productora, de persona que está pensando en el espacio, y que tiene mucho que ver entre concepto y práctica, o de verdad entre lo que estoy pensando, o sea, la representación, los conceptos, y cómo de verdad esto llega a su punto final. Mi papel como curadora, cuando lo pienso, y es una investigación abierta, va mucho a partir de pensar eso, ¿no? De todo lo que involucra, y el curador para mí es un gran gestor que da cuenta de todo eso, de la técnica y de la política, del concepto y de la práctica. ¿Sí? Pero veo muy interesante, trayendo un poco la habla de Aidan cuando habla del curador, y por qué para mí la discapacidad tiene moldeado mi práctica como curadora. Cuando hablamos de... Está interesante porque si viene... Hice mucho con visitas guiadas a la exposición de Jaime, que fue mi penúltima curaduría, y preguntaba, la primera cosa que preguntaba a la gente que llegaba era así, pues yo soy la curadora, y la gente me miraba con una cara de ¿qué hablas? Y yo decía, para ustedes, ¿qué significa ser un curador? Y la mayoría me contestaba, yo no tengo idea de qué es eso, pero yo imagino que venga de sanación. Y el primer tópico de todas estas teorías de discapacidad crítica, el primer punto de choque es la patologización. Y entonces para mí el papel del curador en este juego de palabras es la persona que sana, pero estamos hablando de un mundo que está absolutamente patologizado, o sea, ve al otro como enfermo, y de esta negatividad que trae la palabra discapacidad como si fuera algo enfermo justo a ser curado, como bien trajo Aidan. Me pregunto, ¿qué la verdad hace el curador hoy que no ser parte de una institución que patologiza a los artistas mismos, en el sentido de ser la persona que es papel o no sé si me estoy haciendo clara, pero la idea de patologización viene de que hay un doctor que te dice botella fea, enferma, así, ¿no? Y mucho la visión que tenemos del curador es de que valida también y que dice tú, botella arte, feo, no, sí. O sea, sí es un papel de validador, sí es un papel de validador. Y eso, el papel tal cual fue enseñado, ¿no? Es esta figura, y especialmente hablando de dentro de una institución, que sí tiene este rol de una manera u otra, porque así se da la sociedad en el día de hoy. Y lo que me trae mucho de las teorías que
que tengo leído es de verdad contestar no lo que, no exactamente no diría la representación es una muy buena palabra, la verdad, pero no es cuestionar eso, sino la forma con que estamos operando y haciendo eso. Para mí es algo del modo estructural lo que estamos hablando. Básicamente lo que me trae y lo que aporta muchísimo este concepto político de la discapacidad para el quehacer del curador es ubicar, y ese que es un poquito de tu contestación, Sergio, así, no es tener la respuesta pronta, porque sí vamos a caer siempre en no más que mascarillar las formas, o sea, reproducir lo que ya conocemos. Pero esas teorías sí me hacen replantear estas estructuras. Y replantear significa tal vez no tener una respuesta pronta, sino ubicarnos. El mero proceso de ubicarnos dentro de este dispositivo bajo lo cual somos operados, pero lo cual operamos. Y está ahí este punto clave donde podemos hacer la diferencia. Y por eso es tan político. Pero no puedo apartar la política de la técnica, porque si yo solamente voy a pensar eso, pero al final voy a hacer la misma exposición, con la misma ficha, o con la misma comunidad interna, replicando los mismos gestos de tan solamente decir, no toque, y protegiendo una obra tan valiosa, estoy replicando lo mismo. Entonces mi discurso político no se va a hacer ni visible, ni aparente, ni transformador. O sea, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Tiene sentido? ¿No? ¿No? Bueno. Bueno, sigamos muchas charlas. Pero es un poco eso, ese es mi punto, así, ¿no? Siendo bien breve, este para mí es la principal función. Y cuando Sergio dices, y me encanta eso, de retraer el cuerpo de batalla, creo que Tan va a poder hablar muchísimo más de eso do que yo, pero sí, estos cuerpos, el cuerpo del otro que me reta como curadora y como artista y como productor y como público, a entrar en este lugar, ¿no? Entonces, creo que ya hice un montón de ideas, voy a intentar hacer más concisa, pero una de las ideas que vengo formulando como error del curador es pensar a partir de la cadena de accesibilidad que se habla mucho. Entonces, dentro de la accesibilidad, decimos que necesitamos que toda la cadena se vaya en conjunto, o sea, si yo quiero llegar al museo, tengo que llegar en un transporte y ese transporte tiene que tener condiciones de me llevar a este lugar, yo tengo que poder entrar en este lugar, apreciar este lugar y poder regresar a mi casa, ¿no? Un ejemplo sencillo. Ahora, ¿qué pasa con el arte cuando yo como curadora, que soy la principal gestora de un determinado proyecto, no me aperco a todas las condiciones de esta cadena? Hay un rompimiento. Y por eso empiezo a hablar de una cadena permeable, o de percibir ese otro que me reta e intentar incorporar, aunque no sea posible una inclusión total, pero me voy a abrir a no más replicar estos dispositivos que ya se utiliza en la estética, en este mundo normativo dentro del arte, que sí tiene sus normas, pero me voy a permitir permear por ese otro y preguntarme cómo voy a hacer eso. Entonces es una investigación que no se trata tan solamente de validar tal artista o tal arte, pero de hacer una cadena completa. Entonces, como curadora, lo que voy a hacer es pensar el concepto, lo que voy a traer a mi lugar, también voy a pensar y hablar con el artista, cómo esta pieza se va a exhibir o dejar de exhibir, en qué determinada iluminación, espacio y a qué público voy a hablar, y cómo este público va a poder o no adentrar este lugar y dialogar con esta pieza que estoy formando. Es un trabajo de pensar básicamente toda esa cadena. Ese es un poco. Bueno, pues me gusta mucho tener a mi lado, de un lado a Cuauhtémoc y del otro lado a Paloma, y me gustaría comenzar un poco a partir de con lo que
terminaste tú, Cuauhtémoc, creo que es algo que es lo que ha sucedido en el laboratorio. La crítica institucional, la presión social, ha sido lo que, en primer lugar, lo que ha hecho primero que nos fijemos en algo, ¿no? El proyecto de Antonia Abad, que Megafone, el proyecto de que cumplió 15 años, hace 5 años más o menos, y nos pidió, iban a hacer la conmemoración de esos 15 años en el MACBA, y nos decía, vamos a hacer en el Centro Cultural de España y en el laboratorio la réplica de este aniversario, y pues quiero que en el laboratorio sea la parte de accesibilidad. Ah, bueno, Antoni, pero es que en el laboratorio no tenemos rampas, por eso. Entonces, así fue como inició la primera rampa que tuvimos en el laboratorio, como platicábamos al inicio de esta jornada muy temprano. Los edificios del siglo XVI, a diferencia de los del siglo XXI que tienen sus problemas de accesibilidad, pues eran imposibles, y en cada curaduría, y sobre todo ahora que estamos pensando la discapacidad entrecomillada todo el tiempo, nos obliga, y en nuestro programa expositivo en general, el edificio es lo primero, el edificio y la historia es lo primero con lo que nos enfrentamos al empezar a planear un proyecto. Y entonces eso, bueno, con lo que quería empezar es que justo la presión social, la crítica institucional de parte de los artistas, lo que nos ha ido obligando por un lado a movernos hacia allá. Por otro lado, creo que no solo el museo, sino específicamente el Museo de Arte Contemporáneo, y en el caso del Laboratorio Arte Alameda, un espacio dedicado a la experimentación, que pone un énfasis especial en la experimentación, y también en el cruce de conocimientos, hay como lo vuelve como una arena propicia para ensayar estas ideas. Y por otro lado, estas nuevas generaciones, y me atrevo a decir nuevas generaciones, y presión social también hacia el interior de las instituciones, porque lo que está pasando es esta visión, este enfoque DIY o hazlo tú mismo, esta generación que viene muy formada y con una cantidad de medios esparcidos por toda la red y por todo el mundo para aprender a hacer las cosas nosotros mismos y tomar estas categorías y estas intenciones políticas y comenzar a trabajar con ellas sin esperar a que la institución nos diga, sí, ¿no? Aquí está la oficina y vamos a definir, porque hay, sí, definiciones, en fin, o sea, no caer en él, pero por otro lado sí permitir que el Estado, que la parte pública de la institución, lleve a cabo el programa PSD, un programa que tiene un carácter mucho más asistencialista y que de un lado podemos ser críticos ante él o críticas, pero que sí tenemos que dejar que haga su lugar, que sí existe el dinero para para continuar con todo el tema de accesibilidad, pero me gusta mucho también esta parte de presión social que hay hacia adentro de la institución con una actitud, un enfoque hacker y do it yourself y con esta intención de abrir y de reflexionar y de poner en cuestión la noción de conocimiento, porque está muy relacionada la noción de conocimiento, no solamente si hablamos de discapacidades entrecomilladas, intelectuales, ¿no? Pero está muy de la mano esto que está sucediendo con nuevas generaciones, con la apertura del conocimiento, con la puesta en cuestión del conocimiento que se genera dentro de las instituciones y su carácter público, cómo comunicarlo, cómo volverlo común. Y cuando se juntan todas estas cosas y el carácter de experimentación de un espacio como nosotros, comienzan a suceder cosas que me parecen muy interesantes y que van más allá de lo que es o no es discapacidad, que ya para nosotros empieza a ser parte de, o sea, el problematizar el término es algo que es de todos los días, pero ya es parte de un comité interno en el que convivimos todos los días. Vivimos también las tensiones, por ejemplo, de pronto una sala ya mide pues X cantidad de metros menos para que un artista ponga la obra y ya cambió, es una tensión entre artistas con y sin discapacidades o con y discapacidades visibles y no visibles, porque también
como bien decía Beatriz Miranda en una de sus ponencias, ¿no? Nunca sabemos de qué manera está sucediendo alguna discapacidad en nuestras vidas, o lo sabemos, ¿no? Entonces, en un museo sucede lo mismo. Y en fin, eso, creo que un museo, el museo específicamente el de arte contemporáneo y un laboratorio como el nuestro, es como una arena muy interesante para discutir, para poner esto en cuestión, para seguirnoslo preguntando, ¿no? Creo que es divertido que pueda hacer una conversación. Voy a tener que pedir disculpas a la horrible condición de un académico que le cuesta trabajo dejar que una conversación sea puramente permeable y necesita que haya cierta claridad. A mí me inquieta un poco lo que está diciendo Paloma, no en el sentido de que alguien pueda tener la ambición de transformar la curaduría por el medio que sea útil, y yo estoy muy claro que en el campo artístico conceptualizaciones injustificables pueden producir resultados artísticos notables. No sé que una de las condiciones del campo artístico es que no hay una traducción entre inteligencia y excitación, entre moral y práctica, que hay una serie de dislocaciones. Pero esto viene al caso porque yo encuentro muy importante defender un punto, y es este. La razón por la que una persona sin un entrenamiento, una parte de ser parte de una comunidad de discusión, identifica curaduría con práctica médica, con lo curativo, es etimológica. El problema es que hay un verbo latino que es curare, que subyace a un montón de palabras, incluso el cura de parroquia, incluso el procurador. Incluso el curado. El curado de pulque. No, literalmente. Pero el que exista esa etimología no me parece que justifique, o sea, hay una falta de término medio, caracterizar la práctica curatorial como una práctica clínica autoritaria, médica. Hay prácticas clínicas autoritarias médicas en la curaduría y habría maneras de defenderlas. Pero vería como que esto está fuera del ámbito de la mesa. Pero lo que estoy tratando un poco de plantear es que, posiblemente porque lo que salió en ese comentario es una caracterización que sí encuentro discapacitante del campo curatorial, una acusación no fundamentada. Quiero decir que, sin desatender que es interesante trabajar con ese punto de partida respecto del público, claramente la curaduría no puede caracterizarse en esos términos y por tanto que requiera la corrección de una anticuraduría antipsiquiátrica, para ponerle los términos más estrictos a tu argumento, que diría que es un argumento antipsiquiátrico, en el sentido de que esa fue una tradición muy útil, muy interesante, pero partida del término del descubrimiento de la violencia y de la autoridad de la clínica. No obstante, del mismo modo, me gustaría un poco plantearme respecto de Tania una cuestión muy puntual, que no tengo del todo resuelta. Yo tiendo a tratar de establecer una división muy tajante entre los aspectos político-administrativos de la institución y la problemática curatorial. No porque desconozca que una parte importante de la curaduría es administrativa. Y nuevamente, para regresar a las bases históricas, el término curator romano tiene dos acepciones. Una es de orden jurídico y tiene que ver con el derecho civil, y la otra es el ser el antecedente de la idea de ministerio. O sea, ahí de pronto alguien era el que estaba a cargo del támesis, el curator via aviarium, ¿sí? Y ese era el encargado, pero en una sociedad aristocrática como la romana, encargado significaba: yo con mis recursos y mis esclavos reparo los caminos a cuenta del beneficio público. Entonces esa función de cuidar la heredamos, nada más que lo hacemos con el recurso público, en otro tipo de estructura social. Lo que estoy tratando de plantearme es una pregunta, y es esta:
Yo creo que, naturalmente, habría una discusión muy importante que hacer acerca de dónde estamos institucionalmente, en cada institución en particular, respecto de satisfacer las expectativas y las necesidades e incluso marcar las posibilidades de gestos y medidas administrativas de inclusión. En el MUAC tenemos una batalla generacional que depende de una situación concreta de edades, en donde precisamente porque varias de las colegas curadoras están teniendo hijos, la pregunta por un lactario se ha vuelto un problema político interno. Es trágico que no ocurriera esa pregunta en relación a las compañeras vigilantes que tenían hijos. Marca cómo la política feminista en este país está atravesada por una situación de clase. Pero ciertamente la pregunta de los espacios culturales mexicanos están satisfaciendo la necesidad de que haya lactario o estamos mandando a las mujeres a amamantar a los baños, es algo que administrativa y políticamente tenemos que abordar. Y me parece un tema importantísimo. Todos los días estamos enfrentando de una u otra manera este campo. Yo diría que incluso el problema de la definición de baños mixtos, también en MUAC, si ustedes vieran nuestras oficinas, verían que hay una solución política muy peculiar en donde los baños de hombres fueron declarados mixtos y los baños de mujeres siguen siendo de mujeres. La pregunta por el reparto de género en el transporte público, todas son motivos muy importantes de discusión. Lo que yo, estando en un museo que tiene, por razones simplemente históricas de arquitectura, más o menos atendidas ciertas preocupaciones de la inclusión de gente con dificultades de movilidad, y tiene una cierta política respecto a ciegos, y tenemos algunas cuestiones respecto a la falta de audición. Yo me preguntaría si no es una cuestión diferenciada. Me parece muy interesante que Abad, en una política de intervención específica, decida que esa institución requiere un llamado de cuentas. Me parece muy importante que el Centro de Estudios de Género de la UNAM haya decidido poner al MUAC en exhibición pública respecto a la representación femenina, y vuelvo al tema de representación, porque sí es un tema en donde la política nosotros la tenemos como algo vivo, por encima de señalar la posible disculpa de que nuestra situación es mejor que cualquier institución de Bellas Artes. O sea, deliberadamente el Centro de Estudios de Género nos mandó una bomba para tratar de exigir que estemos por encima de la norma, ¿sí? Y eso es política, y me parece absolutamente correcto, y en ese punto hay un reclamo de representación, hay una politización de la representación que está en vigencia y en urgencia. Mi pregunta es si no deberíamos tratar de diferenciar esas dos temáticas. En la medida que la cuestión que yo creo que la mesa y la exposición abren es el problema de la representación del artista discapacitado. Incluso si ese es un término que vale la pena plantear. O sea, yo soy muy partidario de que una de nuestras batallas es una batalla contra la identidad y en respeto del reclamo de identidades. Eso significa la realidad bella, sucia de la política, ¿sí? El que yo me manifieste en contra de construir la identidad nacional como un elemento de argumentación, no me impide tratar de politizar una representación nacional. Caso por caso, la política tiene esa condición de particularidad. Pero es un poco lo que yo te pasaría la pelota en relación al tema de artista y representación de incapacidad y condición de incapacidad. Esto es algo que algo que el programa podría abordar curatorialmente, es algo que debería ser parte de nuestra orientación e inclusión. Yo creo que coincidiría, si es que en que sí son dos asuntos separados. Por eso creo que es distinto y que así se mantendrá, además, como las iniciativas que tienen este carácter asistencial y que el Estado debe cubrir y debe responsabilizarse por ellas. Y por otro lado, el motivar nosotros, una vez que estamos ya dentro de estas discusiones,
creo que es una o sea, en el momento que te asomas te das cuenta que hay una diversidad tan grande como, pues, como es evidente en cualquier otro de las esferas, digamos, de la cultura o de lo cultural. Sí creo que hay que motivar y complejizar esas discusiones, porque precisamente si hablamos de, por ejemplo, decir un artista con alguna discapacidad, es tan enorme la diversidad, o sea, pienso en figuras como, no sé, les compartía el otro día por Facebook la invitación de Paul Preciado a Lorenza Bottner, esta artista que tuvo un problema perdió los brazos y una pierna muy pequeña y se ha desarrollado como artista y ha hecho una carrera muy malgré tú. Y como la presenta Paul Preciado, muchos artistas pintan no con las manos y no se les dice discapacitados, no hablamos de un artista con discapacidad. Ese tipo de juegos curatoriales, como los que, por ejemplo, presenta Paloma en la exposición de la norma al nombre. Perdón. Nos dan cuenta de una variedad, pues, muy, muy amplia, que lo que merece es ser problematizada, investigada y creo que sí deberíamos, o que se están inaugurando, por lo menos en el laboratorio. No es algo que yo no lo haría de manera prescriptiva en todos los museos como línea curatorial, pero en un museo donde los cruces de conocimiento son el centro, donde hay un interés y una agenda por cómo volver común el conocimiento que se produce y un interés por investigar nuestra relación con el otro y cómo decir juntos nosotros de diferentes maneras, creo que sí, habría que motivar esta investigación y seguir haciéndonos preguntas, y creo que esto es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Pero sí creo que son dos temas separados. En un lugar como en el laboratorio se cruzan inevitablemente y se cruzan quizá peligrosamente, ¿no? Como bien lo has dicho, pero sí creo que contestando por el lado del laboratorio y de manera institucional, sí, una es la parte de todas las obligaciones que tenemos que tener con todo el público, incluido el público con alguna discapacidad, y por otro lado la investigación sobre los cruces de conocimiento y sobre cuáles son estas formas de conocimiento, los tipos de conocimiento que surgen a partir de pensar la curaduría también desde el lugar de la discapacidad o con artistas con alguna discapacidad, ¿no? Está apagada la cámara. Mira. Esa es mejor el micrófono. Ese de acá mejor. Se le bajó la pila. Sí, eso pasaba. Es que yo me opongo a ustedes, yo sí creo que es lo mismo, yo creo que son inseparables. Y me gusta la polémica, no, es que sí, y un ejemplo de eso, y por eso decía que tal vez fue muy feliz decirnos que somos patologizadores, pero me incluyo en eso. Pero sí lo percibo así como una metáfora a partir del momento que pregunto dónde, como curadores, nos ubicamos dentro de este dispositivo institucional arte grande y cómo estamos actuando. Y esa sencilla pregunta hace con que estas cosas operativas se vuelvan conceptuales. Por ejemplo, y este fue en este ejercicio de transmutación súper intenso que hicimos, que fue muy natural, de verdad no exigió nada, además de la ubicación de una investigación de qué tipo de naturaleza de piezas estoy exponiendo. Por ejemplo, si soy un museo que tan solamente voy a lidiar con pinturas, estoy siempre hablando de un tipo de arte visual. ¿Sí? Escuché un sonido. Y a partir del momento que, como mi trabajo de investigación curatorial, me doy el trabajo de incluir obras de distintas naturalezas, estoy tan sencillo como eso, incluyendo a otros cuerpos que sienten y perciben el mundo de forma distinta. Y eso no es asistencial ni social, es tan solo una sensibilidad de saber, y por eso hablo de la cadena, de saber que a la punta final de los cuerpos que entran,
van a ser distintos. Y le estoy dando posibilidad de poder reflexionar, saber de los problemas contemporáneos o lo que sea que mi concepto curatorial quiero materializar en un espacio está dando cuenta. Y entonces sí creo que es un problema curatorial. Hablando de un otro problema que tuvimos en laboratorio, que hablábamos de operatividad, hablábamos de la gran dificultad de tener mediadores. No hay mediadores en laboratorio. Me tornam, aí sim, pero somos um espaço que recebemos obras interactivas e que necessitam um diálogo com o outro. Então, de dos uma, ou tenho um espaço muito bem planeado para uma autonomia deste corpo, então, uma museografia, um espaço que vai dar muito conta de isso, que é um super tema operativo de com o artista como resolver o espaço, ou vou ter mediadores. Não vou ter nenhum de los dois, porque os artistas não querem essas intervenções e porque não tenho condições operativas, financeiras, de poder ter os mediadores. Entonces, ¿qué hago? Curatorialmente puedo sencillo no depender de piezas que necesiten la mediación. Entonces, sí es un problema curatorial cuando hablamos de operación. En ese sentido. Es posible, yo creo que les va a parecer muy natural, que la pregunta que haces, ¿cómo se sitúa uno como curador respecto a la institución? Me parece perfectamente. Es que creo que el problema es que los micrófonos están fallando, pero bueno, el problema de cómo se sitúa uno como curador frente a una institución puede tener la respuesta de que en el caso que uno es un curador en jefe de un museo, la respuesta más conveniente es decir, me sitúo dentro de la institución, cuando hablo en nombre de la institución y mi tarea es tratar de argumentar cómo mover la institución y que tanto en las posiciones donde yo estoy fuera de esa institución, sigo estando dentro de la institución del arte. Y por tanto, pero esa es la conclusión que yo acompaño de la crítica institucional y me refiero a el texto clarificador de Andrea Fraser, de la crítica a las instituciones, a la crítica institucional, que por cierto publicamos en Siglo XXI editores para que estuviera en español, pues hablar desde fuera de la institución representa una fase política que está periclitada. Esa sería la respuesta inmediata que yo daría a tu planteamiento. Precisamente porque genera un horizonte en donde el problema queda reducido a un gesto antiautoritario, localizado, en lugar de el problema de cómo se construye la operación política de la institución que nos concierne como operadores ciudadanos. Dicho lo cual, sin embargo, reitero que yo estoy muy convencido que a veces argumentos sin bases, ocurrencias sin motivo y equivocaciones etimológicas catastróficas producen buenos productos, porque si no estuviera metido en arte, pues podría exigir que no, pero en esos términos me inquieta otra cosa, dejando totalmente esto de lado, salvo en el dato de qué clase de institución creamos. Si el llamamiento o el recurso a interpelar un campo eminentemente delicado como el de la incapacidad física, mental, es un campo ligado directamente con la pregunta sobre el dolor, que me parece, como he explicado, que es parte ya de cierta circulación cultural. Es llamado a cuenta, no para abordar las preguntas que emanan de él, sino como un instrumento para resolver una batalla sobre la naturaleza de la curaduría. Esto es algo éticamente sustentable. Yo no me atrevería a hacer eso. Me sentiría cohibido de no colocar el peso de la intervención en el campo de abordar este campo de dolor, en lugar de volverlo una especie de elemento de provocación curatorial.
Pero esos son mis límites y en esos no tengo bases, no tengo Dios, nada más son los límites donde políticamente me parece apropiado operar como un curador dentro de la institución. Me parece que desde ahí la pregunta se plantea, convenido que esta estrategia, esta intervención ha corrido por cuenta de la provocación sobre la curaduría, ¿cómo te desempeñas frente a la ética de haber utilizado y movilizado un campo que, algunos pensamos que requeriría alguna discusión si es legítimo o no establecer su representación, y por otro lado podemos convenir todos en que involucra el atravesar una serie de capas de dolor y de una experiencia personal compleja, que algunos quizá hubiéramos pensado que sería mejor, a pesar del riesgo intelectual, abordar per se. Me gustaría a mí, porque me parece que se está desarrollando bien una buena conversación, ¿no? Pero me gustaría como poner unos énfasis, ¿no? Pero me parece que aparte de la relación entre representación y ética, y el tráfico con el dolor y el fetichismo con respecto a una cierta precariedad que se convierte en suntuosa al momento de develarse como plusvalor de la escena de arte contemporáneo, ¿no? De ahí, por ejemplo, el ejemplo de la locura como constitutiva de la genialidad de, qué sé yo, de Artaud, o de Artaud pensando a Van Gogh, ¿cierto? ¿No? Sigo pensando en la risa de fondo que hay en la película esta de el Día de la Bestia, ¿no? Hay una risa espectacular, ¿no? Porque es una risa que va como por fuera de la película y como que no llega hacia el lugar que la película quiere instalar, que es la representación de esta rebelión de discapacitados, ¿no? Esa risa para mí pertenece a un momento que es un momento de una política no politizante o no convencional, ¿no? Es una especie de salida desde el horizonte político convencional, o lo que yo llamaría, recurriendo a un concepto más o menos tergiversado en la escena contemporánea, una política no hegemónica, ¿no? Una política, por así decirlo, comillas, pohegemónica, que no está entonces mediada por toda la serie de indicaciones que ustedes tres han hecho, y particularmente que tú has enfatizado de una manera realista y muy transparente, ¿no? Estas son las cosas que uno tiene que lidiar constantemente, sobre todo cuando asumimos que ya no se trata de una crítica antiinstitucional, porque eso se convierte otra vez en el fetichismo de un afuera anárquico que no tiene rendimientos, ¿no? Sino que se trata de cómo construimos desde adentro, ¿cierto? Una crítica. Entonces, la pregunta es hasta qué punto eso, que me parece absolutamente legítimo y sobre todo responsable, hasta qué punto no queda siempre en el juego hegemonía contra hegemonía, en la medida en que sigue siendo siempre una práctica que está posibilitada en primera instancia por el financiamiento y por la predisposición de la institución estatal. Por supuesto me pueden decir, bueno, pero pensar una política que no esté relacionada con el Estado o que esté más allá de la hegemonía ya es una especie de anarquismo juguetón o ingenuo, ¿no? Pero yo creo que es posible, y ahí quizás recurriría a la escena negativa propiamente dorniana, es posible una relación conflictiva con la cuestión del arte que no sea mera producción de discurso de representación en términos de hegemonía y visibilidad. Me parece que habría un tema ahí central, digamos, ¿no? Apuntando, por cierto, reconociendo de partida, me parece que la puesta en escena de las condiciones curatoriales, digamos, han sido súper claras, ¿no? O sea, yo parto por asumir que el discurso crítico curatorial es fundamental, porque si no nos quedamos con el curso del artista, que es un curso autorreferencial y que no constituye escena, digamos. Pero a partir de ahí entonces plantearía ese problema. Claro. Tengo algo que decir sobre ese punto. Es que me parece que hay un elemento de tensión aquí que resulta interesante. Mientras que efectivamente el problema de la locura es, y aquí nada más quiero apuntar que tu afirmación de que el Día de la Bestia es un argumento extrahegemónico es pertinente. Yo me preguntaría qué hacer para diferenciar, porque está el problema del mercado que no funciona hegemónicamente, funciona por corrientes antihegemónicas con frecuencia. Es importante saber que el juego de la demanda y la oferta reside del exceso de la oferta y que solamente una parte de esta es convenido por la demanda. Y ahí es donde está la pluralidad y la telenovela del capitalismo en un avance mayor que la política, ¿no?
en que las mercancías, muchas de ellas quedan desechadas y se venden a mitad de precio. Entonces, claro, pero la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo valoramos crítica curatorialmente ciertos gestos? En Brasil hay un grupo importante de momentos artísticos a mediados de siglo que estuvieron signados por la atención sobre la locura. Es interesante que Mario Pedrosa estaba interesado en ese tema y hay un grupo de artistas, el más importante es Arthur Bispo Rosario, que enmarcados dentro de la institución psiquiátrica, ellos sí, dentro del manicomio, crean una práctica marginal, robándose los trocitos de las sábanas para generar una obra que uno no puede más que llamar extraordinaria, mayor. O sea, hay algo en donde uno puede olvidarse completamente eso y uno ve lo que hace Arthur Bispo y el delirio es tan importante que uno tiene que incorporarlo. Lo que estoy tratando de decir es que puede haber operaciones intelectuales, curatoriales y el entrecruce, disculpen que lo diga nada más en términos tan académicos, postmarxista y fenomenológico y lacaniano temprano, que produce Elijah Clark, produce el campo de discusiones en donde hacer la operativa crítica curatorial Arthur Bispo no solamente era necesario, sino que es críticamente muy significativo, no puede uno banalizarla. Yo argumentaría que eso siempre debe estar un poco a la mano cuando uno trata de pensar, o decir algo horrible, de juzgar. Porque yo prefiero la metáfora del juzgado que la del manicomio. Me parece que cortar cabezas es mucho más justo que medicarlas. Como un remedio para recurrir al Comité de Salud Pública y sus términos. Estoy haciendo algo que tiene que ver con el Día de la Bestia en este momento. El curador como ejecutor. Lo prefiero a la idea del curador como psiquiatra. Pero sin perder un poco el hilo, hace necesario que uno trate de pensar en qué momento, bases o no bases, una determinada construcción crítico o curatorial o comercial tiene sentido, para recurrir al término que Paloma trajo a la mesa, produce significado, acarrea una cadena de actos posteriores, genera un campo cultural, con toda la barbarie que esté involucrada en generar un campo cultural, y cuando no, o produce violencia o produce malentendido. Y esa es una dificultad que tiene que ver con precisamente establecer que la crítica consiste en ese juego difícil de entender ese paso a dónde conduce o puede conducir. Por eso es que yo resisto la generalización. El problema de esta crítica de la institución no es nada más el anarquismo, para citar a los clásicos, el infantilismo de izquierda, sino el hecho de que genera la idea que solamente publicistas fascistas pueden hacer entre nosotros, de que uno puede decir los curadores y un predicativo, los artistas y un predicativo, las instituciones y un predicativo, cuando lo que tenemos son exposiciones concretas, obras concretas, párrafos concretos, obras concretas. Aquí hay una intervención de Carmina. De la muerte, yo creo que hay que dejar de etiquetar y que el arte de la persona con discapacidad tiene un infinito
el problema es etiqueta y no nombrar. Y así como la persona con discapacidad somos diversas, también todos somos diversos. Y yo pienso que la gente, si menospreciar al deporte, el arte nos abre un campo mucho más flexible para estar con los otros, no para ponernos en el rincón ni en el centro, sino para estar con nosotros y que nosotros somos tan diversos y tenemos propuestas tan diversas, y por eso el arte como una ventanota. Gracias. Sí, súper. Me encanta el comentario, Carmina, sí, porque uniendo, ¿no?, un poco el comentario de Carmina de acerca del ser un problema de etiqueta con el problema de las hegemonías, intentando integrar las cosas así, ¿no? La forma como nombramos es lo que más tenemos visto que sí importa, ¿no? Y por eso cuando Cuauhtémoc levanta hasta esta idea, ¿no?, una propuesta de pensar como los deportes, de cómo tal vez debiéramos, malditos verbos, como tomar este ejemplo como una fuerza de poder social, es justamente lo que se reivindica al revés, es justamente este espacio del artista mezclado, no importa cómo sea su cuerpo, su locura, su forma de expresión. Pero hay un problema que la hegemonía de las instituciones y de estos procesos y pensamientos hace, es que uno lo etiqueta y por eso tal cual lo excluye, tan solamente por su etiqueta. Y el otro es porque la hegemonía tiene una forma del quehacer que es extremadamente dura e inflexible. Y entonces no permite el tiempo de siquiera percibir diferencias que podrían ser tan ricas y que sí creo que pueden enriquecer muchísimo la forma como comprendemos y evaluamos una obra de arte, por ejemplo. Y traigo un ejemplo que la misma Carmina me lo trae cuando estábamos hablando de su pieza y que pensé mucho acerca de las piezas que están exhibidas en la exposición de la Norma al Nombre, que era cómo cuerpos distintos me dan producciones distintas, de forma no excepcional ni no excepcional, sino distintas. Entonces me encanta cuando Carmina dice así, yo no niego mi discapacidad, mi trazo está allá, yo nunca voy a hacer un grabado con una línea recta. Es bellísimo eso, ¿no? Es bellísimo. Pero que tanto yo como institución hegemónica me permito esta línea chueca. O el tiempo de habla del otro. El otro es un reto, ¿no? Este otro que desconozco me asusta y es un reto. Y entonces cuando digo
que si hay un problema que hay que ser replanteado y que puede ayudarnos mucho en la naturaleza de la arte mismo, que puede ser tan interesante esas teorías, no se trata porque estas personas que ya de plano excluimos me retan. Y para mí es muy interesante esa posibilidad de repensar los tiempos de qué hacer, como nuevamente, ¿no? Trayendo el habla de Adam, ¿por qué no puedo pensar en contratos flexibles donde los montajes necesariamente sean un proceso porque se tardan en hacerlos? ¿No puedo aceptarlo? O el artista no va a estar en la inauguración, pero ya hay una pieza, hay de un señor que fue semana pasada en el laboratorio que justo dice que el valor de la pieza está muy atrelado a la popularidad del artista, por ejemplo. Pero si es un artista que sencillo no quiere tener contacto social, ¿cómo lo hago para valorar esa pieza? Entonces, estos retos que me propone estas perspectivas de mundo es lo que choca con estas hegemonías. Yo creo que los que hacemos curaduría tenemos claro que uno de nuestros principales roles es generar la mediación, no siempre la negociación, sino la mediación entre la heterogeneidad de las prácticas artísticas, sus discursos, sus manifestaciones y los límites institucionales históricos concretos particulares con los que nos enfrentamos, y que eso que estás describiendo es algo que los que tenemos la tara de ser curadores hacemos de una u otra manera, explícitamente engañando a la institución, fingiendo, gritando, haciendo un ataque histérico cuando no venía el caso, convirtiendo el problema de abrirle espacio a un artista en el berrinche del curador. No me parece, lo que no estoy contento es con algo que es un poquito triste que esto sea mi reacción, lo tengo que admitir, no lo puedo reprimir tan fácilmente, tengo que aprender, voy a ir al Instituto de Budismo en la Colonia Roma. Es que la manera en que lo estás poniendo me parece que podría mejorarse. Vamos a pensar positivo. Porque la noción de estas instituciones hegemónicas me gustaría transformarla en argumentar instituciones que tienen estructuras burocráticas rígidas, porque eso es una determinación concreta. O sea, lo que estoy tratando de decir es que es perfectamente posible, primero, si me pongo como profesor que la palabra hegemonía no está usada de una manera que yo encuentre técnicamente útil, pero vamos a ponerlo al lado. Vamos a suponer que lo que estás diciendo, las instituciones dominantes. Yo sé que hay instituciones menores, secundarias, unipersonales, con grados de autoritarismo terrible. Y hay instituciones muy poderosas que tienen estructuras más flexibles de lo que tú estás describiendo, permeables. En parte porque los colegas sufridos curadores, no estoy diciendo que sea mi institución, que tiene muchas rigideces, han hecho lo posible para abrir esa estructura. O sea, lo que siento es que ahí hay una generalización que repite algo que no estoy claro que empíricamente sea factible. Dos, en los últimos años precisamente lo que yo veo son la multiplicación de curadores en distintas latitudes que hacen cosas que son absolutamente antitradicionales y las instituciones que lo que albergan es esa falta de clasicismo, admitiendo que uno todavía cuando quiere ser curador institucional, y algunos jugamos a ser a veces institucionales y a veces independientes, podamos querer mantener ciertas tradiciones museográficas, museológicas en el trabajo. O sea, lo único que me inquieta es que siento que estás peleándote contra una figura de autoridad que no está fácil de especificar. Voy a partir por ejemplo, sobre este punto. Yo nunca estaba, y espero que todo el mundo entendió, yo estaba diciendo, contrariamente a lo que ocurre en el deporte, donde ha habido una interpelación para señalar esa minoría, yo no veo, y hablo como institución, por qué se podría avanzar a ser una representación de ese campo.
¿sí? O sea, exactamente dije lo contrario. Argumentaría, sin embargo, que es imposible que el campo institucional curatorial sea impermeable, pueda operar en sentido totalmente contrario a la manera en que la sociedad como opinión pública representa. Y de modo diferenciado a como Paloma piensa que la estructura institucional es psiquiátrica, es clínica, está medicada, yo más bien argumentaría que la opinión pública y esta sociedad tiene ciertas tendencias a generar argumentos de medicalización y que no es sencillo romper hacer el gesto antiguo del arte a cultura, de que esas corrientes de opinión están ahí y me da lo mismo, ¿sí? Por el contrario, me parece que incluso parte de la argumentación que hemos sostenido hoy deriva de esa situación en que hay una concentración importante como fenómeno cultural social en la visibilidad de la condición personal médica, en el campo testimonial de la experiencia de la enfermedad, y que eso va a tener cabida tanto en proyectos artísticos como proyectos curatoriales. Sin embargo, creo que todavía no puedo ver, y aquí sí me inclino a pensar que es una cuestión, que estrictamente el campo institucional que yo conozco tenga una actitud excluyente con el artista discapacitado. No me atrevo a afirmar, no tengo los elementos en la mano para poder hacer esa afirmación, mientras que la afirmación del artista indígena sí la puedo probar, mientras que puedo decir con toda claridad que el arte de regiones como esta es clasista de una manera monstruosa, y también que el mundo del arte mexicano tiene criterios de blancura de piel que avergonzarían al Uruguay. Mientras que ahí sí puedo ver el corte y veo por qué hay que hacer política, en este campo me gustaría escuchar, y escucho lo contrario, escucho algo que hace años le escuché también a Carmina, que es una exigencia de muchos artistas de operar dentro del campo sin una determinación. Quiero, bueno, además de agradecerles y de agradecer la posibilidad de celebrar esta mesa, bueno, suscribo el subrayado que hizo Sergio sobre él usó otra palabra, pero la palabra que a mí me viene sobre la gran sobriedad, por ejemplo, de estas afirmaciones que estás compartiendo en este momento, Cuauhtémoc, y que sí, digamos, uno ve cómo responden a las condiciones concretas de un trabajo que se desarrolla y que conlleva una responsabilidad y demás. Pero yo quisiera tratar de, digamos, invitarte a reconsiderar la categoría de esa clasificación que usaste de malgré tout, es decir, de esta especie de excepcionalidad heroica del artista que, como efectivamente lo representan los medios de comunicación, creo que es un problema de los medios de comunicación, esa caracterización. Yo creo que si intento desempacar brevemente las presuposiciones que están ahí, digamos, hay un capacitismo implícito en la determinación de que esos son casos excepcionales notables, que creo que no da buen servicio a la posibilidad de una interpelación institucional que puede ser muy fecunda, porque si nos sostenemos en el malgré tout, lo único que sostenemos es una idea demasiado homogénea, y aquí me sumo al argumento que tú mismo desplegaste hace un momento en relación con curadores, artistas y demás, sobre las formas mismas de la institucionalidad posible. Es decir, lo interesante
y aquí, bueno, inevitablemente vuelvo a la referencia del fotógrafo ciego, específicamente de Bouchard. O sea, lo interesante es la forma en que propone una institucionalidad alternativa en el campo fotográfico. Es decir, no es simplemente un fotógrafo entre otros que heroicamente siguió fotografiando a pesar de ser ciego. Digamos, esa es la lectura más indispuesta a levantar el guante de lo que está planteando a esa supuesta institución de la fotografía o de la producción de imágenes, y lo que no toma en cuenta es que su propuesta es una propuesta de sí misma institucional. Entonces, con esto creo que el interés por una vía distinta a la de la crítica institucional, tenemos una interpelación a una idea quizá demasiado monolítica de la institución, también en el mundo del arte, y también del mundo del arte como institución. Y me parece importante, muy específicamente en el caso tuyo, digamos, que esa categoría pueda quizá volverse más una mención como cotidiana, como más, es decir, que no cobre el estatus de una enunciación conceptual consistente, porque creo que el costo para diversificar nuestras formas posibles de la imaginación institucional es demasiado alto. Y en ese sentido creo que resuena como un ejemplo muy concreto con el punto sobre la política poshegemónica, quizá en el sentido de pensar formas de conducción institucional o de institucionalización como tales que también puedan pensarse en clave poshegemónica. Me parece muy interesante el apunte y lo voy a tomar en consideración. Me inquietan dos cosas. Por un lado, yo argumentaba que esta categoría, como la estuve pensando antier en la noche, me parece que es un juicio existente y es interna a la comunidad intelectual, más que una representación de medios. Me cuesta trabajo, me parece interesante que el enorme potencial que uno supondría de telenovela de esta condición, yo no la recuerdo visibilizada en un film. Voy a ponerlo en claro estoy diciendo cómo funciona la categoría, no cómo la quiero yo, no sé qué hacer yo con ella. Willem de Kooning tuvo problemas muy serios de discapacidad mental al final de su vida. En los últimos años Willem de Kooning no podía comunicarse, probablemente no pensaba. Y su obra tardía, atravesada por esta extraña necesidad de seguir embarrando pintura, ha sido sujeta a un cuestionamiento crítico en el sentido de reflexionar, ¿es la pintura una práctica que es, digamos, sublingüística? No requiere una elaboración de orden intelectual, o más bien eso es un problema. Estoy hablando de un caso existente. No veo todavía en medio de la fiebre de hacer películas sobre, nuevamente cito, el triunfo del expresionismo abstracto, sobre la fase de Kooning pintando muchos años sin un uso cabal de conciencia. Curiosamente es un tema muy importante en la discusión interna de qué es la pintura del siglo XX. La cuestión de Matisse en sus últimos años, y me parece importante este hecho. Nosotros tenemos una devoción extraordinaria por la fase de los papeles pegados de Matisse. La fase de los papeles pegados de Matisse responde a la incapacidad de Matisse de sostener el pincel con el control que tenía. Y entonces se le ocurre empezar a pintar y a ordenarle a los asistentes que los colocaran, y lo vemos como un momento de triunfo del arte del siglo XX. ¿Sí? Estoy tratando de plantearte que creo que no estoy proponiendo como una categoría mía, nada más estoy analizando una categoría existente.
y que me parece muy importante. O sea, me parece que es una categoría que yo te agradezco que me hayas hecho esta pregunta porque no había pensado lo importante que es esa categoría en nuestra valoración artística moderna y contemporánea. Aún así, no estoy seguro de lo que me estás diciendo de Bajbar o Bhagwat. No estoy completamente persuadido si esa otra institucionalidad está proyectada desde la obra o si la obra está cuestionando el modelo del fotógrafo. Entiendo que cumple una función diferenciada porque es una práctica, no es un momento de excepción. Pero yo diría que está cuestionando el modelo de operación del fotógrafo. Lo que no estoy seguro es si eso cala tan a fondo como para argumentar que ese es un cuestionamiento de la institución de representación fotográfica. Yo. Perdón, muy brevemente, porque si no se va a perder. Haría caer el peso de esa discusión en la descripción que hace Walter Aue, un crítico berlinés, a propósito del trabajo de Bauchar, que dice: Bauchar es el cuarto inventor de la fotografía. Es decir, y sí, digamos, nos propone una operación y una relación con el dispositivo fotográfico que es completamente heterogénea a los inventores canónicos del campo, y en ese sentido es que instituye una posibilidad que se puede recibir en términos de lo que te quiero proponer. Yo quiero complementar un poco el comentario de Carmina y de Benjamín, porque creo que sí se está tratando un poco la discapacidad desde una perspectiva un tanto capacitista, y pues creo que lo que queremos no es como que haya un gremio de artistas con discapacidad, ¿no? O sea, sí es necesario que haya exposiciones así, que nos enunciemos como tal, pero creo que también hay que darnos cuenta de que hablar de discapacidad es hablar de muchas otras cosas, o sea, hablar de cuerpo, de un sistema de salud, de tránsito, de lenguaje, de otros temas que están ahí dentro del arte contemporáneo institucional, y que nosotros también estamos tratando desde nuestra percepción y de nuestra condición corporal. Entonces, pues yo creo que, bueno, me gustaría como preguntarles como cuál es el papel de la curaduría en esto, o sea, en cómo incluir estos, no apelando a este discurso de la discapacidad, sino más bien ampliando el discurso social de alguno de estos temas al incluir artistas que producen desde esta otra perspectiva. No, yo quisiera hacer dos comentarios. Cuando Paloma comentó que el curador hace un trabajo como de cadena circular en un aspecto, yo creo que estaría de acuerdo con ella, porque el curador tiene la necesidad y tiene la obligación de ver alrededor, tanto para que el público con alguna discapacidad o con una capacidad diferente se pueda acercar a apreciar la obra, que a su vez pueda inspirarle a crear nueva obra, ¿no? Tanto puede ser que el artista tenga una discapacidad como que no la tenga. Y en el otro aspecto es que también el curador tiene que trabajar con la institución para gestionar que hayan todos esos elementos que comentaba Tania, de espacios arquitectónicos que solucionen los problemas de accesibilidad hacia los recintos dedicados a la exposición de cualquier arte. Creo que ya en tanto global como nacionalmente existen los derechos para las personas con capacidades diferentes, y donde el Plan de Desarrollo Federal nos exhorta a ser incluyentes en todos los aspectos, tanto educativos y culturales, como también laborales. Y creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, sea la profesión que tengamos, de exigir que seamos más accesibles, tanto para dar un servicio, para mostrar o expresar nuestras ideas o nuestros trabajos. Entonces, creo que ahí debe ser una simbiosis donde el curador con la institución
deben ir de la mano, uno jalando en cuestión del presupuesto, el otro jalando las ideas que corresponden en su momento importantes para poder integrar y hacer que la discapacidad desaparezca dentro del arte. Porque todos podemos ser discapacitados en el arte, no podemos a lo mejor crear una pieza musical o pintar o a lo mejor escribir un poema, ¿no? En ese aspecto yo creo que todos tenemos una discapacidad en este rubro. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a darle la palabra para que terminemos la mesa a los ponentes y después podemos seguir conversando en otro momento. Gracias. Eso que dices, Ana, es para mí fundamental y la verdad me hizo crecer muchísimo conceptualmente. Así. Es exactamente esa pregunta, porque el quehacer cotidiano es duro y te aplasta, ¿sí, no? Pero esas preguntas cuando surgen, y de las más sencillas, desde el contrato flexible hasta todo lo que nos pueda ocurrir cuando lidiamos con estas cuestiones, para mí es el punto central de hablar de discapacidad. No se trata, obviamente se trata de reivindicación política, de estructuras, de posibilidad de convivir, ¿no?, con estos otros cuerpos distintos, pero creo que eso me ayuda a contestar muchas preguntas que tenía del arte mismo. Y entonces, tejiendo con lo que has dicho, la discapacidad se vuelve una forma de contestar muchos problemas que son del arte, desde por qué los artistas son quienes menos ganan dentro de un mercado que todos ganan menos el artista, que continuamente escucho de instituciones, ¿no? Si ya produzco tu pieza, ¿por qué quieres ganar un fee? Es una pregunta recurrente dentro del arte. Es como, es mi trabajo, ¿no? Vivo de eso. Y cuando para mí llegan los temas de discapacidad, para mí es una forma incluso de contestar eso, porque me ayuda a pensar fuera de la cajita y fuera de esta línea dura que ya seguimos replicando, y me hago preguntar, a ver, ¿por qué no puedo siempre tener parte de mi presupuesto dedicado a mejorar mi estructura o atraer un cuidador? Porque mucho de lo que se dice discapacidad significa involucrar redes de apoyo y significa sí tener partes de presupuesto flexibles para poder incluir estas partes que no estamos acostumbrados, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas que me ocurren muy rápidamente para tratar de eso, como de… Me olvidé la palabra que utilizaste exactamente, pero que quería un poco hablar de eso así. ¿Podría haber un comentario más, por favor? Pues me parece muy bueno que hay este tipo de discusiones, porque siente uno que se pone muy buena la sopa. Yo siento que tú estás, ¿cómo tu nombre? Cuauhtémoc, tú estás hablando de intentar separar lo político del ámbito estético, pero creo que finalmente las grandes obras de arte, aunque no estén conscientes de ello o sí lo estén a distintos grados, también están haciendo todo tipo de opiniones, puntos de vista que pertenecen al ámbito político y social. Entonces no creo que es tan fácil separar en ese sentido lo estético de lo político. Lo que pienso que es rescatable de lo que dices para mí es que una obra de arte merece ser sometida a un rigor estético, independientemente de la discapacidad que tengamos, pero en ese sentido te invito a ver de nuevo, porque si yo veo una obra de Carmina, no me conmueve en función de que, mira, a pesar de que tiene una discapacidad, logró pintar, que es en tus propias palabras lo que tú estás proponiendo, ¿no? Que esa obra del ciego o de Carmina me conmueve porque a pesar de esa limitación que tuvo, logró
expresarse. Y si yo realmente me tomo el tiempo de estar frente a una obra de Carmina o de estar frente a las fotos de Eugen Boucher, lo que me conmueve de ellas es el campo de visión que abren por ser arte y también desde luego me interesa la historia y el contexto, pero eso sucede también con cualquier otro artista. Entonces, ¿qué tan profundamente estamos viendo las piezas? Y que sí haya un cierto rigor estético en nuestra selección, una cosa no excluye a la otra. Mira, muy amistosamente, sí que respeto tus creencias, pero no lo voy a hacer esta vez por motivo, porque no estás representando de manera muy clara lo que estoy diciendo. Creo que la dificultad es que estás fallando, o yo fallé en hacerte entender a ti, quizá otros sí, que estaba describiendo categorías que existen ya en el campo cultural, no categorías mías. Por supuesto, esto implica colocarse en una posición de estudiante de los discursos culturales, no en alguien que tiene opiniones, y estás convirtiendo mi análisis de el tipo de opiniones que existen en la literatura y en la operación institucional en un catálogo de mis opiniones. Y yo te puedo decir, para ayudarte de estos términos, que mi desprecio por mis opiniones es infinito. Les tengo una desconfianza muy grande y eso deriva de una dificultad que es haber pasado por la universidad con un montón de profesores que machacaron, traumatizaron y castraron mi capacidad de tener opiniones. Lo estoy diciendo de manera muy seria, en la idea de yo pienso esto. No, detente. ¿Qué es lo que podemos decir en un campo donde hay otros decires? Es un aprendizaje por el que lo que estás diciendo me resulta un poco una prueba de mi fracaso, porque si tú crees que yo inventé la idea de el a pesar de, pues me estás atribuyendo algo que tendría que haber logrado hacer en el siglo XIX. Naturalmente no conseguí vivir desde entonces, ya estoy viejo, pero no de hace 2 siglos, nada más de uno. Para ponerme serio sobre el punto mi argumento no es tanto que Carmina hay que valorarla por eso. Lo que estoy diciendo es, hasta ahora, cada vez que yo veo que alguien valora la obra de Carmina, hace ese apunte y tenemos que partir de ese punto para ver qué puede venir después. Pero esto tiene que ver un poco con dar respuesta a la inquietud que alguien más me planteó. Yo no creo que haya motivo, lo voy a decir así, no hay motivo para decir los curadores deben. En el momento que un argumento se plantea en esos términos, es prácticamente imposible de formular. Me parece que las instituciones deben cumplir el reglamento de accesibilidad. Eso es algo que puedo entender. Las instituciones deberían cumplir el reglamento sobre lactarios, porque hay un reglamento. Pero aquí lo que sucede, y yo trataba de plantearlo, es que mi pregunta es si hay una exigencia, porque la pregunta se planteó en esos términos, de parte de una colectividad que se quiere, acepta y desea plantear en términos de artistas con una incapacidad, para de conjunto o en representación de hacer esa demanda. En ese momento hay política y hay políticas estéticas, no hay manera de separar esas dos cosas. En ese momento hay un campo de exclusión que se politiza. Yo no sabía que era un campo de exclusión que se politizaba. Oigo a la colega artista que está enfrente, que no tengo el placer de conocer, que ella piensa que sí hay una demanda que hacer. Y en ese momento yo sé que este juego ha empezado y por tanto no puedo ser indiferente.
y tendría que escuchar si es posible llevar a cabo esa representación con un propósito, si hay un sentido. Entiendo que Paloma Oliveira piensa, y esto lo rescato como un punto importante, que el atender a esa demanda lo que produce es una apertura sobre una posibilidad heterogénea de los cuerpos que se expresa en las prácticas. Me parece que es un argumento curatorialmente sensible, no el revestimiento que lo acompaña, pero ese me parece un punto que puedo acompañar. Eso puede tener continuidad más allá de una exposición para volverse una política. En los campos de exclusión que conocemos, vamos a poner el campo de las batallas feministas, la respuesta empírica histórica no es mis convicciones. Les tengo la mala noticia de que si buscaran mis convicciones quizá no las encontrarían con tanta facilidad. Yo creo que no son mis convicciones, la pregunta es ¿cuáles son las convicciones que políticamente debemos contemplar? O sea, tengo este problema de haber concesionado mis convicciones a la política y creer que eso es bueno. Es bueno que nuestras convicciones sean un campo entre nosotros y no de mis deseos y mis creencias. Está entre mis convicciones el que las mujeres están representadas es irrelevante. Es un momento en donde la politicidad de la inclusión, de las prácticas de las mujeres y del feminismo como argumento y de la crítica feminista de la institución debe ser radicalizado y llevado a cabo, sí. Mi pregunta, y es la pregunta con la que empecé en la mesa, es algo que está en ese campo y mi sensación es que de momento no parece ser. Eso no quita que haya prácticas que puedan partir de ahí y que merezcan representación. Eso no quita que pueda haber una exposición que elabore un argumento a partir de cruzar varias prácticas atravesadas. Eso encuentra resistencia, como Carmina Hernández lo acaba de formular. Hace 20 años me consta haber escuchado colegas artistas que estaban militantemente opuestas a la generación de exhibiciones de mujeres. Y hoy esas colegas artistas tienen un lugar útil en las exhibiciones feministas de los últimos años. Y yo creo que esas colegas artistas hicieron bien en los dos momentos. Porque la coherencia en relación a ese punto sería catastrófica. Hicieron bien en tener dos opiniones radicalmente distintas sobre ese tema en dos momentos totalmente distintos, porque lo que estaba en juego eran cuestiones diferenciadas. Y ese relativismo de lo político puede implicar que a lo mejor en 20 años sea algo que encuentre sentido, pero de momento no siento que eso esté operando en esa dirección. Es un problema nuevamente de lo particular. Por eso es que la noción de los curadores deben, la entiendo como parte del reclamo, o sea, es la manera en que se formula el reclamo, pero no creo que se pueda construir en este momento. Voy a poner 3 puntos todavía. Bueno, me acabas de dar, es que esto, pues sí, no tiene fin, me acabas de dar como este ejemplo de la artista que en un momento se negaba a participar en exposiciones de puras mujeres y un artista que en este momento está propiciando que eso suceda. ¿Así ya? Sí, creo que sí es eso. Me lleva a pensar un poco como en las enormes transformaciones que han habido en el conocimiento de los últimos años y del último siglo sobre el cuerpo y la percepción y cómo estas preguntas sobre las distintas discapacidades y esta investigación tiene muchísima pertinencia y seguramente va a haber un antes y un después, precisamente por este problema, porque las definiciones borrosas sobre lo vivo y lo no vivo y las nuevas posturas de la cuántica, por ejemplo, sobre que la mente es una idea del cuerpo, las recientes posibilidades de modificación
genética, incluso hágalo usted mismo en su casa con CRISPR, determine o desdetermine su futuro genético, en fin, como todas estas enormes transformaciones en la noción que tenemos de cuerpo están generando nuevas preguntas y que sin duda para mí resuenan totalmente con esto que en este momento estamos llamando discapacidades y en lo cual tenemos muchísimo que aprender, como igual sobre esto que pasa de la piel para adentro, que aprendemos que sabemos tan poco de ello, ¿no? De la misma propiocepción, o sea, una palabra que acaba de empezar a ser parte de nuestro vocabulario, palabras que tienen que ver con cómo nuestro cuerpo se comporta, cómo siente, cómo se mueve, cómo interactúa con los demás. En fin, creo que pues es eso, creo que es desde el cuerpo desde donde hay que pensar, bueno, a mí se me antoja pensar este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres y a todos los que participaron y los que escucharon, y damos por cerrada la discusión. Gracias.